Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa indudablemente. El tema es Petróleos Mexicanos, presente y futuro. Hacia dónde va, cómo se están haciendo las cosas, y lo vamos a hacer de la mano de la licenciada Alejandra López, a quien ustedes ya conocen, subdirectora de Pulso Energético. Alejandra, un gusto como siempre. Muchas gracias, Paco, a que nos des luz en estos temas, que son temas complicados, escabrosos, difíciles, pero nos haces el favor de apoyarnos. De entrada, a ver, nada más para recapitular, recuérdanos qué es Pulso Energético. Pulso Energético nacimos como una plataforma para explicar los temas del sector petrolero. Sector energético en general, pero en particular del sector petrolero. Sector petrolero. Correcto. Y bueno, y también vamos a tocar otros puntos, por cierto. Ahorita que dijiste otras aparte de Pemex, hay que tocar CFE, por supuesto. Claro. Ahí sí nos puedes dar una idea de cómo va el tema. Pero bueno, por lo pronto, hace apenas unos días se presentó el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, generó polémica. Sí. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Es bueno, es malo? Mira, creo que doy un pasito más atrás. El plan de negocios al final del día era un documento súper esperado por todos los analistas. Así es. Analistas financieros, económicos, técnicos. Nacionales de todo. e internacionales. Exactamente. Porque queríamos ver hacia dónde va la empresa, cuáles son sus planes hacia adelante, dónde va a poner estas oportunidades, dónde está viendo las opciones de inversión. Lo primero que nos dimos cuenta, no era muy una novedad, pero esperábamos que hubiera algún esbozo que nos diera una dirección, fue en el tema de las alianzas. Estas alianzas estratégicas donde Pemex puede echar mano de la experiencia de socios petroleros, de socios de otras empresas, a través de esquemas donde se comparte el riesgo, donde se compartan las inversiones, y prácticamente no están. Está en un esquema de negocio que se le llaman los contratos de servicios, donde Pemex contrata a otras empresas para hacer el trabajo, pero el riesgo sigue estando del lado de Pemex. Las inversiones las sigue controlando Pemex al 100%, el gasto sigue siendo totalmente de Pemex. Entonces, en este tipo de inversiones el problema está en que si hay un éxito, está bien, la empresa se lo lleva completo, pero si no hay un éxito, si hay una especie de fracaso por la incertidumbre que tiene la industria petrolera, pues el gasto completo también se va del lado de Pemex. A ver, esta parte es muy interesante y lo has mencionado un par de veces y yo te lo iba a preguntar. Vamos, todos los negocios tienen riesgos, todos. No hay uno que no tenga riesgos. Específicamente el tema del petróleo es uno de esos en el que la incertidumbre genera todavía mayores riesgos. ¿Qué se podía hacer entonces? ¿Qué se puede hacer para no incurrir en estos riesgos? La industria petrolera es una industria de altísimo riesgo. Y, por ejemplo, te pongo una pregunta. ¿Tú harías un negocio, invertirías en un negocio en el que tienes más probabilidad de perder que de ganar? No, evidentemente no. Bueno, ese es lo que hacen las petroleras todos los días. Fíjate. ¿Por qué? Porque las petroleras solamente tienen alrededor de un 30 o 40% de probabilidades de perforar un pozo y que el pozo salga bueno. Que salga bueno. 30% de probabilidades, Fíjate. 40% en México. Mientras es un que más ya alto. Para abrir ese pozo ya le invertiste una gran cantidad millones de dinero. dólares, exacto, desde decenas hasta cientos de decenas de millones de Pero no hay otra dólares. forma. No hay otra forma. No hay otra forma en la que puedas encontrar yacimientos petroleros. Entonces, es una inversión que se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué hacen las empresas? Para empezar, hacen una revisión exhaustiva de toda la sísmica, toda la información que existe sobre el subsuelo, pasan por sus equipos técnicos que son de altísima especialidad y hacen toda esta revisión de la información que existe, que es información indirecta. A pesar de tener a los mejores equipos del mundo, a las mentes más brillantes, entendiendo las rocas, la geología, etcétera, de todas formas existe este riesgo. Este 30%, 40% existe, aún con las mejores mentes puestas en este negocio. ¿Qué es lo que hacen las empresas para mitigar el riesgo? Porque una pérdida de cientos de millones de dólares, no tan fácil se puede recuperar una empresa de eso. Hacen alianzas. Entonces, repartes la inversión, sí se reparte la ganancia, pero exactamente, repartes el riesgo al final del día. Y en este caso, en el plan de negocios, no hay alianzas. Hacia adelante no se están considerando las alianzas. Exacto. Exactamente. Entonces, a lo mejor este esquema de negocio que está proponiendo Pemex, que son los esquemas de servicios, funcionan muy bien para ciertas áreas que ya están muy estudiadas, áreas donde Pemex se siente en un área de confort muy buena de decir, aquí yo soy el champion y aquí yo puedo trabajar muy bien.
Pero en áreas nuevas, áreas donde la empresa tiene muy poca experiencia, como aguas profundas, yacimientos no convencionales, crudos extrapesados, ahí es donde las alianzas te ayudan a mitigar ese riesgo, porque es más probable que no vayas a tener un éxito tan alto cuando no tienes este conocimiento acumulado. Se mitigan los riesgos, también se mitigan las ganancias. Exacto, aunque aquí cabe hacer una aclaración, son ganancias entre las empresas. ¿Por qué? Porque el Estado, en el momento en el que permite una alianza, en el momento en el que da una asignación o da un contrato, el Estado dice, yo quiero esta parte de los ingresos. Yo quiero esta parte de los ingresos, este porcentaje. Este porcentaje o este porcentaje de la utilidad, etcétera, y eso se da. O esos son ingresos que si para las empresas son atractivas, esos son ingresos que ya se generan para el Estado. Además, el Estado también empieza a tener ingresos por rentar las áreas. O sea, cada bloque petrolero que se está dando, pagan ya una renta por cada kilómetro cuadrado. Entonces, no es como que ya les dieron el contrato y ya no hay nada de actividad y no están pagando nada. No, al contrario, las empresas están ahorita dando ingresos al Estado por renta de sus espacios. Entonces, en el caso del plan de Pemex, regresando un poco al tema de las alianzas, ese fue un tema que nos quedó pendiente y no nos queda muy claro exactamente qué oportunidades va a tomar Pemex. Porque además, aguas profundas, yacimientos no convencionales, que fueron el tema novedoso del mundo hace varios años. Así es. Apenas Pemex lo está viendo como una posibilidad hacia el futuro. Cuando ya incluso se está extendiendo en otros lados, ¿no? De hecho, es una conversación de ayer a la cual nos vamos a subir mañana. Entonces, en el caso de Pemex nos hace falta ver qué es lo que va a hacer la empresa en esos yacimientos. Desde nuestra perspectiva, son yacimientos que se tendrían que estar acelerando su producción, son el petróleo de mañana, son los hidrocarburos que nos van a sostener, no digamos a nuestros hijos, es a nosotros en unos pocos años, en unos 10 años ahí es donde va a estar nuestra sociedad. Y dentro de todo esto, Alejandra, ¿cómo contemplan, analizan el plan de negocios, es adecuado para la recuperación de Petróleos Mexicanos? Creemos que es adecuado en el sentido de que le da una viabilidad a la empresa. El tema con Pemex es que la necesidad de capitalización es muy grande, y es muy apremiante. Exacto. Entonces, el reto del plan de negocios va a ser saber si es suficiente para atender todas las necesidades de la empresa en el mediano y en el largo plazo. ¿Es realmente la empresa más endeudada del mundo? Sí, al menos eso nos dicen las estadísticas, es que la empresa tiene... Y además, si la empresa tiene una carga muy, muy alta de deuda, y además la deuda se va midiendo por qué tanto petróleo tiene como reservas. Y las reservas han ido bajando mientras que la deuda ha ido subiendo. Entonces, ese es un factor que Pemex tiene que invertir muy pronto, ya sea desendeudándose o ya sea aumentando sus reservas. ¿Estás hablando de 106,000 millones de dólares? ¿De deuda? Sí, eso es alrededor la deuda. Pues se dice fácil, pero es una cantidad estratosférica. Sí. ¿Cómo se paga? Pues con producción y más producción. Y la producción no está muy bien. Y haciendo inversiones inteligentes con las herramientas que te dan un mejor potencial para desarrollarlas. Al final de cuentas, ¿Pemex podría ser solo aguas profundas? Sí. El problema está en qué tanto tiempo le va a tomar y qué tantos recursos va a tener que invertir en el proceso. Ese, por ejemplo, un análisis que hicimos hace poco es qué tanto estamos invirtiendo en estos pozos que no resultan productores, como te decía. Que no maduran. Exacto, o que no simplemente no encontraste un volumen de reserva que te diga, esto es comercialmente bueno o sí vale la pena seguir invirtiendo para sacarlo. Alrededor... Es la misma estadística que platicábamos, del 30 a 40%. Entonces, de cada 10 pozos que perforas, 3, 4 te salen productores. Productivos. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros 6 o 7? Al final son una inversión improductiva. ¿Y quién pagó esa inversión? La pagó Pemex. A ver, dime, la pagó el Estado. Ahorita vamos a entrar más a detalle porque hasta donde entiendo Pulso Energético hizo un análisis y presentaron un informe de las cosas, de cómo van con este tipo de inversiones y de contratos. Pero antes de eso, a ver, estamos con los resultados que se han dado en estos últimos 6 meses de Petróleos Mexicanos. Yo en lo personal, yo diría, no, hazlos a un lado, no cuentan,
porque Pemex ya venía con una inercia negativa desde hace muchísimos años. Desde 2004 más Así es. Entonces, hablar de que, a ver qué ha pasado en los primeros 7 meses de Andrés Manuel López Obrador, me parece que es inútil. Es muy prematuro todavía. Es muy prematuro, pero vamos, sí tuvo sus meses a la baja y ha empezado a subir. ¿Estoy en lo correcto? Lo que estamos viendo más bien es una tendencia hacia la estabilización es una tendencia hacia la estabilización. Como decías, todavía es muy pronto para verlo, son pocos meses, y la verdad es que en el sector petrolero el corto plazo es para otras industrias el mediano plazo. Entonces, para ver resultados, por lo menos es un año, para ver cómo va la tendencia, si se mantiene, si no se mantiene, si sigue bajando pero ya a un ritmo más lento. Eso sí lo consiguió Pemex, bajo el ritmo de la declinación. Exacto. Pero lo que estábamos viendo es que seguía bajando, y lo que está sucediendo también es que Pemex no está alcanzando las metas de producción que se puso en el Plan Nacional de Hidrocarburos, de producción de hidrocarburos que anunciaron en diciembre. Tú ves cómo al inicio va bajando y después repunta la producción. Ese era el plan. Ahorita, por varias razones que pueden ser desde, Pemex dijo que había tenido problemas meteorológicos, que había tenido problemas de que los buques no podían entrar a los muelles. Entonces, la curva no se está cumpliendo hacia el alza, sino que se está manteniendo. No cae, pero no sube tampoco. Exactamente. Entonces, pero están abajo de su misma perspectiva que tenían desde diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que tienes un gap que tienes que llenar y que cada mes se va haciendo más grande. Entonces, tienes que redoblar esfuerzos para llegar a la meta. Entonces, ese es el reto de Pemex en el corto plazo. Vaya reto. Vamos a hablar de ese reto, Alejandra, si me lo permites. Vamos a hablar de si esto que nos acabas de platicar es parte de lo que califican, valga la redundancia, las calificadoras internacionales, y hacia dónde vamos. Sí, correcto. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos, no le cambie, estamos aquí en Expedientes TVC, hablando de Pemex, presente y futuro. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC hablando de Pemex, presente y futuro, con Alejandra López, ella es subdirectora de Pulso Energético. Alejandra, estábamos hablando de todo esto que se va midiendo específicamente en términos de producción. ¿Esto es parte de lo que revisan las calificadoras internacionales? ¿Y como para qué? Mira, las calificadoras al final del día lo que miden es la capacidad que tienes para pagar tu deuda. ¿Qué tan seguro es que vas a pagar tu deuda? ¿Es muy seguro o es menos seguro? Entre más seguro sea que vas a pagar tu digámoslo poniéndolo en términos llanos, una tarjeta de crédito, pues claro, más bajo es tu interés, ¿no? Así de sencillo. Entonces, digamos que en el mundo hay dos tarjetas, la tarjeta barata y la tarjeta cara. Hay muchas clasificaciones en cada una, ¿no? Pero digamos que están ahí las dos palancas. La tarjeta de bajos intereses se llama grado de inversión, la tarjeta de altos intereses se llama no grado de inversión. Y Pemex está en un escalón antes de tener que pagar con la tarjeta de altos intereses. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es a lo que le llaman perder el grado de inversión. Es correcto, es lo que se llama perder el grado de inversión. Y si tú pierdes el grado de inversión, ¿pagas más intereses por tu deuda? Exacto. Sí, pagas intereses más altos por tu deuda. Cada vez que tú pides un préstamo, pagas más intereses cada vez que cuando lo estás amortizando, cuando le estás pagando, claro, cada vez que pagas la mensualidad de tu tarjeta de crédito, pues tu interés es cada vez más alto. Aportas menos a capital y te quedas más con intereses. Con intereses, ¿no? Exacto. Y ese es dinero que al final del día no estás invirtiendo en actividad productiva, ¿no? En el caso de Pemex implica pago deuda más cara, pero ese es dinero que podría estar invirtiendo en pozos, en proyectos productivos, etcétera, ¿no? Y estamos en riesgo de perder el grado de inversión en este momento. Existe el riesgo porque las calificadoras están haciendo la revisión de Pemex a ver cuál va a ser el desempeño financiero de la empresa. Ellos ya tienen una expectativa de cómo va a ser la curva de rendimiento de Pemex. Si de pronto la curva de Pemex, si el rendimiento de Pemex se deteriora más de lo que ellos estaban esperando, muy probablemente va a haber una baja en la calificación, y eso ahora sí, ni siquiera es análisis de nosotros, es lo mismo que ha dicho Moody's y que han dicho las calificadoras. Lo que ha pasado es que Fitch sí ya le quitó el grado de inversión a Pemex, está debajo del grado de inversión,
pero digamos todavía no se afectan porque las otras dos calificadoras que ve el mundo, que son Standard & Poor's y Moody's, ellos todavía no lo mueven. Entonces estaremos viendo muy al pendiente de cuáles son las decisiones que toman estas dos calificadoras respecto a la calificación de Pemex. Y al final del día, Pemex necesita encontrar este balance, necesita cumplir con estas curvas de rendimiento para que no le vayan a quitar el grado de inversión. A ver, vamos a entrar ya en una pregunta más, vamos a entrar al tema de las inversiones productivas. Correcto. Que ese es un tema que ustedes analizaron. Pero antes de entrar a ello, a ver, yo te pregunto, Pemex está en riesgo de perder el grado de inversión. Eso va a implicar que Pemex tenga que pagar más por su deuda. Y por la deuda nueva, vale la pena aclararlo, es por la deuda nueva, porque toda la deuda previa ya tiene sus intereses ¿Estos contratados. 106,000 millones? Sí, que incluso creo que podría ser un poco más si consideras todos los pasivos a largo plazo. No. Pero vaya, la deuda como tal ya está contratada, ya tiene un interés y fue pagada si contratada con más, la tarjeta de bajos intereses. Si quieres más crédito, más deuda, pues entonces, te va a costar más. Te va a costar más. Ok, exacto. Ahora, ¿eso de qué manera afectaría la economía del país? Al final del día, como lo han dicho las calificadoras, Pemex con su puro ingreso no está pudiendo pagar todas sus responsabilidades necesariamente, entonces lo que está recibiendo son transferencias del mismo gobierno federal, entonces lo que haría es que o las inversiones, los ingresos que le tiene que destinar el gobierno federal a Pemex o son más altos o de alguna manera necesita encontrar nuevas formas de cómo capitalizarse, de cómo hacer sus proyectos que rindan más, que generen más ingresos. Ahora, esto tiene que ver con inversión y con inversión productiva. Es un campo en el que ustedes hicieron este análisis y este reporte e informe y yo veo, bueno, hay alrededor de 20 campos nuevos, pozos nuevos, muchos más de esos 20 posibilidades. ¿Dónde no está la inversión productiva? Buenísima pregunta. Al final del día, lo que hablábamos del riesgo, Pemex tiene que seguir con su actividad de exploración, tiene que seguir perforando pozos. Las empresas privadas lo están haciendo por su propio lado, también haciendo exploración. Algunas empresas de la mano de Pemex, algunas empresas totalmente en lo individual, pero cada uno está buscando dónde están estas inversiones productivas. Nadie sabe cuándo va a perforar un pozo, si va a salir bueno o si no va a salir bueno. ¿Hay un estimado de por año cómo nos va en productivos e improductivos? Sí, es la misma, la proporción es del 30 al 40%, entonces esto significa que alrededor, si se están perforando 60 pozos al año, 35 más o menos, es muy probable que vayan a salir improductivos. Ahí estamos viendo esta gráfica de los pozos exploratorios productivos e improductivos. Ahora, el que sea productivo no es para festejar, porque también depende qué tan productivo pueda ser, ¿no? Eso es correcto, pero la verdad es que una vez que el pozo te sale productivo, sí es razón para festejar. Sobre todo porque venciste, digamos, a esta tendencia negativa de que pudo haber salido malo, pudo haber sido uno de estos 6, 7 pozos que no te iban a salir productivos, pero si sí salió productivo, la verdad es que son motivo de festejo de las empresas. ¿Qué tanto del presupuesto, qué porcentaje del presupuesto que tiene Petróleos Mexicanos se destina a la exploración propiamente de este tipo de pozos? Generalmente de las inversiones que hace Pemex solamente en exploración, que es un pedazo de la cadena, de ahí el 80-85% se destinan a perforación de pozos. Y de este 85% es la estadística que decíamos de 3 de cada 10, 4 de cada 10. Digamos, al año más o menos en los pozos productivos e improductivos están invirtiendo 1.170, 1.200 millones de dólares anuales. Entonces, esto significa que alrededor de 900, casi 1.000 millones de dólares están teniendo una inversión improductiva. Y estamos hablando de exploración. Solamente exploración. ¿Y ya de perforación como tal? Es más o menos son 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares en exploración total. Del total, más o menos deben de ser alrededor de casi
casi 1.500, 1.600 millones de dólares lo que se destina a exploración nada más. Por año. Por año. Y de ese porcentaje, vamos de regreso un poco a la pregunta original, de ese total de un año entre exploración, perforación, ¿qué porcentaje se pierde? Que dices, no resultó. Puede ser alrededor si es de toda exploración, pudiera ser alrededor del 50%. Del 50%. Sí, porque digamos, del 100% que es de exploración, el 85% es solamente perforación de pozos, y de ese 85%, la mitad es, más de la mitad, del 60%, 70%, termina siendo inversión improductiva. ¿Es un presupuesto? ¿Recuerdas tú la cifra de ese presupuesto? De exploración completa, 1.500, alrededor de 1.700 millones de dólares más. Y de esos 1.700, si tú hablas del 50%, estamos hablando de como los entre 800, 900 millones de dólares. Que se pierden. Sí, que terminan en proyectos improductivos. Proyectos improductivos, es decir, pozos que no son comerciables. No son del todo inútiles estos pozos, porque podríamos caer en la idea de decir, bueno, pues es que, entonces, ¿para qué lo perforaron? No me sirvió de nada. No, sí genera información, sí generan datos, que después esos mismos datos se pueden utilizar en otros pozos, porque vas haciendo analogías. Ah, mira, aquí, aunque no salió productivo ese pozo, me dio esta información, vi que en este estrato de la tierra funciona así, y caracterizo así otro pozo que vaya a ser, y entonces ya perforo. O sea, sí te genera información, pero al final del día es una inversión que no necesariamente vas a recuperar porque no hay producción. Claro, y bueno, finalmente regresamos a este tema de que, bueno, el tema energético, el petróleo es un negocio de muy alto riesgo. Es parte de esto, ya está, vamos, ya lo tenemos, el cero ya lo tenemos, por decirlo de algún modo, ¿no? La pérdida ya está. Correcto. Y lo interesante es que en los últimos años, incluso desde que los contratos petroleros empezaron a operar, México está viviendo como una nueva ola de exploración. No necesariamente de producción, por una razón básica. Los contratos que se dieron en las rondas fueron puramente exploratorios en su gran mayoría. Entonces, las empresas, casi todas las empresas que están trabajando ahorita en México, lo que están haciendo es exploración. Pura y dura. Pura y dura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que estamos viendo que está creciendo la inversión en exploración. Desde Pemex tiene presupuestos que han ido bajando en exploración, pero las empresas están compensando esos montos, esas caídas. Entonces, por ejemplo, el primer año completo que operaron los contratos petroleros, sus inversiones nada más representaban el 3% de las inversiones totales. Eso fue 2016. 2 años más tarde, 2018, son casi el 20% de las inversiones. Entonces tuvieron un crecimiento exponencial de ser solo el 3%, ahorita ser más del casi el 20% en 2018. Lo que se invirtió en todo 2018, en los primeros 5 meses de 2019, ya se volvió a dar otra vez. Casi 300 millones de dólares. Si seguimos esta tendencia, el año podríamos estarlo cerrando en 680 millones de dólares, una cosa así. Y entonces, del lado de las rondas, los contratos petroleros se estarían haciendo cargo de alrededor del 40% de las inversiones en exploración del país. Ahí está la fuerza de la industria. Ese es el beneficio de haber tenido las rondas. Pero esas rondas ya se detuvieron. Ahorita no hay nuevas convocatorias. Por lo menos hasta 2020, 2021 dijo el gobierno federal que no iba a convocar nuevas rondas. Pero en este análisis que están haciendo de las rondas son buenas, las rondas qué tanto han funcionado, cómo han avanzado, este es un dato duro. Todavía no se ven barriles puestos en tierra porque tienes que hacer todo el periodo de exploración. Y como te decía, en exploración no hay periodos cortos, o sea, el corto plazo es 3, 4 años. Y este es el corto plazo que estamos viendo, estos 3 años, 2 años de actividad de la industria petrolera nueva. Dinos brevemente, Alejandra, ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? ¿En toda la industria general? En toda la industria, en Pemex. Ok, en esta parte de la exploración, el incremento en las inversiones nos va a dar frutos relativamente rápido. ¿Por qué? Porque van a haber nuevos pozos, van a haber nuevos descubrimientos que se van a dar con presupuesto que no necesariamente es presupuesto federal. Entonces, Pemex nunca se va a deshacer de este riesgo de que si invierto y no me sale el pozo,
es inherente a la industria y no puede dejar de hacerse, no podemos dejar de hacer exploración petrolera solamente porque la estadística no está en nuestro favor. A eso se dedican las empresas petroleras. Pero lo que sí puede hacer Pemex es mitigar ese riesgo con otros socios que inviertan su dinero y que no sea una pérdida para el gobierno federal. Si tuviéramos que decir, vamos por la ruta correcta en Pemex, ¿ese sería el punto por el cual diríamos no? Sería el punto por el cual diríamos, tenemos que avanzar de este lado. Necesita Pemex hacer alianzas, necesita encontrar nuevas formas de financiamiento. Cuando hablamos de alianzas con empresarios mexicanos y con empresarios extranjeros. Sí. Siempre seguimos teniéndole miedo a la inversión extranjera. Existe un miedo, pero creo que las empresas están demostrando que pueden hacer el trabajo y lo pueden hacer bien. Los contratos petroleros, cualquier persona que busque la información se puede meter a una página de internet que es rondasmexico.gov, que la administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ahí tienes toda la información que quieras saber. ¿Quieres saber qué trabajos han hecho en tierra? Lo puedes saber. ¿Qué proyectos han hecho con comunidades? Lo puedes saber. ¿Cuánto han invertido? Lo puedes saber. ¿Cuál es el contrato? Lo puedes saber. Entonces, el nivel de transparencia y de fiscalización que le puedes hacer a los contratos es muy alto. Entonces, las personas, yo le diría a los mexicanos que le pierdan el miedo a las empresas y revisen los datos, hagan una revisión, las herramientas están allá afuera y es relativamente fácil entrar a las páginas de internet y sacar y bajar toda la información de cómo se han desempeñado las empresas. Hay futuro para Pemex. Hay futuro para Pemex, futuro para Pemex. Positivo. Necesita adelantarlo en el sentido de que hay buenas oportunidades que necesita tomar. Rápidamente, Alejandra, te tengo aquí y no quiero dejarte ir. Me quedan 30 segunditos. Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo va? CFE tiene un reto muy grande que es abastecerse los combustibles correctos en el momento correcto. Entonces, por ejemplo, un tema es el gas natural. Comisión Federal está construyendo centrales eléctricas que necesitan gas natural. Necesita encontrar... ¿Y de dónde el gas natural? El gas natural que traemos es de Estados Unidos. Fíjate. Y es por mercado nos conviene mucho traerlo de Estados Unidos. El problema está en que si no desarrollamos una industria nacional de gas natural, existe una industria a partir de Pemex, pero hay yacimientos de gas natural que no se están aprovechando. Necesitamos aprovecharlos para la industria petrolera, para la industria productiva de México, llámese la industria, etcétera, y para Comisión Federal de Electricidad. El futuro de bajar las tarifas de Comisión Federal de Electricidad yace en buena medida en el gas natural. Es el combustible más barato. Pero más allá de incluso de bajar las tarifas, tenemos un problema ahora, que es el que no haya energía en muchas otras entidades del país. Tan solo hace unos días, Baja California Sur, sin luz 3-4 días. Ese también es otro reto del abasto de combustibles. Perdón que regrese otra vez al abasto de combustibles, sí. Pero al final de cuentas también Pemex le faltan combustibles. Y en la península de Baja California tenemos combustibles que son el coque del petróleo, que son centrales que corren a diésel, que corren a otros combustibles incluso más caros que el resto del país. Baja California tiene las tarifas eléctricas más caras del país. Así es. Y sin luz. Y ahorita sin energía. Entonces, ¿cómo vamos a abastecer a la Comisión Federal de suficientes combustibles? Esa es una pregunta que la industria petrolera puede contestar. Alejandra, un placer siempre tenerte aquí. Muchas no gracias. Será la última, por supuesto, es un tema escabroso, difícil e importante para el país. Creemos. Muchísimas gracias. Alejandra López, subdirectora de Pulso Energético. Y hasta aquí el expediente TVC de esta noche, no sin antes agradecerles que nos acompañen. Hasta la próxima.